Hola gente de YouTube, que estás aquí Fix Guzmán para traerles el primer fanfic de este canal. Y perdón si es un poco corto, me aseguraré de que los próximos sean más largos. También quisiera recordarles que por favor se suscriban al canal y le den a la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún fanfic. Sin nada más que decir, adiós. Y los links de los fanfics están abajo en la descripción. Ahora sí, adiós. Hola gente de YouTube, les habla Fix Guzmán, para recordarles que el link de los fanfics estarán abajo en la descripción, y sin nada más que decir empezamos el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Futuro ondulante por tipo cabeza hueca. 1. La piedra que ondula las aguas. Próximo futuro ondulante. Resumen. Todas las decisiones impactan el futuro de la misma manera, ya sea menor o mayor. Reparar el daño de Orochimaru fue una de ellas, y cuando Jiraiya decide hacerle una pregunta a Naruto antes de la final, cambia su actitud hacia Naruto y en su lugar logra lo que Naruto siempre estuvo destinado a ser: el pequeño y perfecto shinobi. Descargo de responsabilidad. Todos los derechos de Naruto son propiedad de Masashi Kishimoto y Shueisha. Esto es estrictamente para fines de entretenimiento y no para fines de lucro. Cualquier referencia que pueda agregar está reservada a sus respectivos dueños. Al ver al genin rubio trabajando duro para perfeccionar el agua caminando después de su liberación, sobre un pensamiento en la cabeza del hombre mayor, esa enorme cantidad de persistencia que mostró antes, ese increíble nivel de frustración, no lo había visto en nadie más que en él mismo hasta conoció al Yondaime. Ahora, al ver a Naruto en el trabajo, era como si se estuviera mirando al espejo. Oye chico, quiero preguntarte algo. Dijo Jiraiya de la nada. La concentración de Naruto en mantener su equilibrio en la superficie del agua se deslizó y cayó una vez más en el río. Un rubio gruñón llegó a la orilla con el ceño fruncido, luciendo bastante molesto. Naruto tuvo que dejar de hacer más comentarios sobre las excentricidades del hombre mayor cuando vio la expresión seria que Jiraiya tenía en su rostro. Entonces, con todo el control que pudo reunir, Naruto le había hecho una pregunta al hombre mayor. ¿Qué? Interrogación de cierre. Jiraiya sonrió ante las frustraciones y molestias del chico debido a su forma actual de entrenamiento. Se dio cuenta de que Naruto tenía muchos problemas de confianza, una pelota insegura ocultaba una esfera de alardes y compensaciones. Durante sus momentos más serios, la actitud desagradable fue reemplazada por una de ira o determinación, dependiendo de su situación. Dime niño, ¿por qué tienes tantas ganas de darle una paliza a ese niño Neji? Un silencio de campo mantuvo su lugar entre los dos, el rubio miró al hombre con expresión desconcertada. ¿Por qué preguntas? No es asunto tuyo, Ero Sennin. Eso era extraño, el chico normalmente era abierto sobre cosas como esta. ¿Podría ser que haya golpeado algo bastante personal? Parece que el motivo del combate es más que una pequeña pelea por ascensos. Si vas a actuar así entonces puedes olvidarte de entrenar conmigo. Jiraiya hablaba en serio esta vez, Naruto parecía sorprendido por eso. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Naruto de repente. Esta era su oportunidad de vencer a Neji, y el pervertido frente a él le aseguró que esta era su gran oportunidad. Con toda seriedad, realmente no podía confiar en Ebisu. Tenía lo básico. Habilidades al pie de la letra, pero más allá de eso, probablemente no le habrá enseñado nada sobre cómo golpear el puño suavemente. Chico, personalmente no sé qué creó la animosidad entre ustedes dos, no sé si él te intimidó y te atormentó durante tus años en la academia, pero vengarte por ti mismo es algo que no puedo tolerar. Ahora Naruto estaba enojado, ¿por qué? Quiero vencer a ese bastardo desde las rondas preliminares. Ese imbécil necesita recibir lo que le espera. Siguió hablando de toda esta mierda sobre el destino. La ceja de Jiraiya se levantó ante eso, entonces es un choque de ideales, ¿Qué te dijo de todos modos? Los puños de Naruto se cerraron ante eso. Dijo que no importa lo que haga la gente, un perdedor siempre será un perdedor y que nunca podrán cambiarlo. Nunca me lo dijo directamente a mí, pero sí se lo dijo a Hinata. Ella fue la que ha estado trabajando duro desde entonces. Ha estado tratando de demostrarle a su familia que no es un fracaso y que su padre la acepte. Me afectó y desde entonces me ha estado cabreando y además que él la brutalice de esa manera lo hizo aún peor. No me importa si es de un clan noble. Se merece un reordenamiento de la cara por lo que le hizo así a su prima. Si pudiera lo hubiera matado. A Jiraiya no le gustó hacia dónde iba esto.
De la historia que le contó Naruto, pintó la imagen del clan Hyuga, un clan fuerte y orgulloso de shinobi altamente capacitados que tenía una de las formas más mortíferas de taijutsu en el mundo y que era el enemigo actual de Naruto. Sin embargo, lo que fue escalofriante hasta los huesos fue la voluntad de Naruto de convertir a todo el clan Hyuga en un enemigo solo para demostrar su punto. Los miembros de la rama probablemente cazarían a la rubia, con estatus de Jinchuriki o no. Pero tenía que admitir que cuanto más hablaba Naruto sobre sus puntos de vista en general, más se identificaba con el hijo desconocido del cuarto Hokage. Un perdedor que quiere demostrar su valía, conseguir a la chica y patearle el trasero al arrogante bastardo por menospreciarlo. Esto no es una venganza para mí. Esto es para Hinata y para demostrarle a Neji que hay personas que pueden vencerlo con suficiente esfuerzo. Además, juré por su sangre que lo vencería. ¿Oh, lo hizo ahora? Bueno, eso hace que las cosas sean mucho más interesantes. Se produjo una pausa momentánea cuando Naruto notó la sonrisa de Jiraiya hacia él. El anciano de cabello blanco luego le dijo al chico de cabello dorado: Está bien, entonces está decidido. Te entrenaré hasta el punto de que puedas vencer a ese mocoso Hyuga que insultó tu ideal. Pero primero, quiero que hagas algo por mí. Sintiendo que probablemente era algo pervertido una vez más, Naruto respondió: No volveré a hacer el sexy jutsu, si eso es lo que estás pensando, Ero Sennin... Jiraiya soltó una risa pervertida ante esto con un sonrojo en su rostro al principio antes de sacudir la cabeza y parecer serio, aunque sería una buena oferta. Tengo una propuesta mucho más seria. Quiero que encuentres el tiempo y hables. Para esta chica Hinata de la que has estado hablando, suena como una niña dulce. Ella tiene 12 años, viejo enfermo. Naruto se mostró inexpresivo y Jiraiya estaba cada vez más molesto por las respuestas del rubio. Eso no, imbécil. Puede que sea un súper pervertido, pero incluso yo tengo estándares. Quiero que pases un tiempo con ella y le preguntes sobre sus puntos de vista y todos sus sentimientos sobre la situación en la que te encuentras actualmente. Respondió Jiraiya y Naruto lo miró con sospecha. Ella todavía está en el hospital, Ero Sennin. No puedo venir a visitarla. Los médicos dijeron que no le permitían tener invitados. Jiraiya se palmeó la cara ante su propia estupidez en ese momento. ¿Cómo podría olvidar? Muy bien, después de que ella salga del hospital. Cuéntame su opinión y si te afecta. Recuerda que ser un ninja es más que solo pelear, mocoso, y todo sucede por una razón. Si puedes darme una respuesta satisfactoria, puedes olvidarte de este mes de entrenamiento, porque te aceptaré como mi aprendiz. Naruto gritó de alegría ante la última declaración, era una tarea extraña en la que no sabía qué pensar, pero si lo hacía bien, será aprendiz de este tipo. Imagínate todos los locos jutsu que podría aprender de Ero Sennin. Sus pensamientos oscuros anteriores abandonaron su mente, Naruto sonrió estúpidamente ante la propuesta del viejo pervertido. Muy bien, antes de comenzar con una capacitación seria, me gustaría saber más sobre mi candidato a aprendiz. Esta será como la forma en que Kakashi se presenta, excepto que hablaremos de tu jutsu. Naruto asintió mientras ambos se sentaban uno frente al otro. Con muchas ganas de empezar, Naruto levantó la mano. Bueno, conozco a Enge, Kawarimi, Kage Shuriken y Kage Bunshin. Naruto contó las habilidades que tenía solo con su mano. Jiraiya miró a Naruto con una mirada en blanco. ¿Qué? ¿Eso es todo? En realidad, más o menos. Respondió Naruto casualmente con una sonrisa tímida. Otra mirada en blanco. ¿Este es lo que sobrevivió a la infernal segunda parte del examen y enfrentarse a Orochimaru? ¿Cómo en el mundo logró hacer eso? Estaba prácticamente establecido que Naruto era un tonto, se podía decir por su vocabulario, crudo y simplemente sin modales, un signo distintivo de un huérfano sin tutor. O ha estado enmascarando su genio frente a él todo el tiempo, o simplemente fue un idiota extremadamente afortunado. Aunque estaba un poco impresionado con la capacidad de usar Kage Bunshin, pero con la forma en que Naruto estaba desperdiciando la técnica, todavía era un trabajo en progreso. Pero no podía negar que, para un niño de su edad, Naruto tenía un físico superior al de muchos de su edad. Tenía un golpe más fuerte, una vista más aguda, un oído más agudo y un poderoso sentido del olfato en comparación con cualquier persona común y corriente. Jiraiya pudo decir todo eso simplemente observando a la rubia. Probablemente fue uno de los efectos de tener un bijul sellado dentro de un humano. Junto con la inestabilidad mental por la que todos los vasos humanos eran conocidos, tenían un físico que existía casi fuera del alcance humano.
Para alguien como el infame tercer Raikage, solo podían esperar igualar tanta fuerza cuando encienden ligeramente su chakra. Imagínese si el niño fuera entrenado adecuadamente por él, todo ese potencial oculto se desbloquearía con solo un ligero giro de la llave. Ahora, si tan solo la otra mente de Naruto estuviera dispuesta a cooperar, entonces podría presenciar el nacimiento de una leyenda ante sus propios ojos. Si tan solo supiera qué tipo de método de enseñanza necesitaría para comenzar a modificar. Y con ese Kage Bunshin suyo, tal vez esto sea aún más fácil. Oye chico, ¿cuánto sabes sobre Kage Bunshin? Preguntó Jiraiya y Naruto inclinó la cabeza. ¿Cómo puedo hacer clones lo suficientemente sólidos como para interactuar con el mundo? Preguntó Naruto retóricamente mientras Jiraiya sonreía. Bueno, ese fue un primer paso. Más que eso, chico. El Kage Bunshin tiene otro pequeño y jugoso secreto que me gustaría compartir. Naruto parecía interesado cuando Jiraiya notó que el rubio se inclinaba hacia adelante, su lenguaje corporal ni siquiera le mintía un poco. Invoca un clon y te lo mostraré. Jiraiya dijo esto mientras realizaba el mismo jutsu que usó Naruto, aparecieron dos clones. Maricón. Maricón. Ahora ustedes dos clones váyanse mientras esperamos aquí. ¿Sabes qué hacer? Le dijo Jiraiya a su clon mientras ambos clones se alejaban. ¿A dónde van, Ero Sennin? Preguntó Naruto todo el tiempo mientras Jiraiya fruncía el ceño. Deja de llamarme así. Y van a algún lugar que pronto sabrás. 5 minutos de espera, Jiraiya de repente sonrió mientras Naruto fruncía el ceño sin razón aparente. Bueno, ¿qué es lo que te arregló la cara? Preguntó Jiraiya y Naruto lo fulminó con la mirada. Me empujaste por un precipicio. Respondió Naruto, sintiéndose un poco herido por el método de aprendizaje de Jiraiya. Bueno, lo entendiste bien. Pero quiero saber cómo conseguiste esa información. Preguntó Jiraiya divertido. Los ojos de Naruto se abrieron un poco, sus sentimientos de dolor pronto fueron reemplazados por entusiasmo. Cuando apareció mi clon. Oh, sí, esto es increíble. Puedo aprender lo que mi clon memoriza. Este es un jutsu súper increíble. Dijo Naruto con una sonrisa. Jiraiya también le sonrió. Durante los próximos días, te enseñaré cómo luchar utilizando toda la intención y el potencial de tu Kage Bunshin. Estarás pateando el trasero de ese Hyuga la primera semana después de que termine contigo. Y aparentemente, Naruto tenía ese brillo en sus ojos una vez más. Jiraiya también se sorprendió. Había pensado que el rubio estaba estable, pero aparentemente no es así una vez que llega a su zona de confort. Parecía que tenía muchos más problemas dentro de él que fuera y siempre estaba en constante batalla consigo mismo. Supongo que, después de todo, él no es la excepción a la regla. Por supuesto, sigue siendo mucho más estable en comparación con muchos de los que he oído hablar durante mis viajes. Jiraiya pensó que era mejor que fuera hora de visitar a su antiguo sensei, quería respuestas. Muy bien, estará aquí mañana a las 6 de la mañana. Naruto de repente preguntó. ¿Qué pero por qué no podemos entrenar ahora? Interrogación de cierre, asunto importante, mocoso. Ahora ve, gana tu descanso por ahora porque mañana haré de tu vida un infierno. La expresión de disgusto de Naruto se volvió seria esta vez cuando le dijo al anciano. Eso está por verse, Ero Sennin. Jiraiya sonrió una vez más. Qué huevo tan interesante, de eso estaba seguro. Torre Hokage. El Sandaime estaba mirando los archivos que se publicarían para cada uno de los candidatos Chunin. El primer partido que iba a comenzar la tercera etapa es una pelea entre Uzumaki Naruto y Hyuga Neji. Al igual que en su partido anterior, Sandaime notó cuán superado estaba Naruto en comparación con el Hyuga Prodigy. Un talento que solo podrán encontrar en una generación, pero no olvide que Naruto ganó su partido contra Inuzuka Kiba, un chico de su edad que era mucho más rápido y más hábil que Naruto. Esa sorpresa lo hizo pasar por un bucle. Con el nivel actual de habilidad de Naruto, ese tipo de victoria lo convirtió en un comodín en los exámenes. Hokage-sama, Jiraiya está aquí para verlo. Anunció su secretaria sacándolo de sus cavilaciones. ¿Él también está en mi lista de citas? Preguntó el Hokage y el secretario asintió antes de mirar su registro de actividades. Según su libro de registro, él le informará todos los días a esta hora durante el resto del mes, a menos que haya una emergencia. Muy bien, envíalo. Además, prepara un poco de té mientras discutimos nuestros asuntos. Entendido, Hokage-sama.
Unos segundos después, Jiraiya entró a la oficina con una sonrisa en su rostro. Supongo que has conocido a nuestro bromista residente y tonto número 1, dijo Hiruzen con una pequeña sonrisa agarrando su vieja y confiable pipa. Una interesante, de eso estoy seguro. Tiene la apariencia de Minato, pero la actitud de Kushina. Me sorprende que mucha gente no note el parecido. Jiraiya dijo esto mientras se sentaba frente al escritorio de Sarutobi. No mucha gente sabe que Kushina estaba embarazada, o casada, con Minato. Siempre habían sido un grupo reservado. Solo tú, Biwako y yo sabíamos la verdad. La madre de Sasuke podría haberlo hecho, considerando que ella y Kushina eran las mejores amigas, pero la verdad siempre se ha mantenido en secreto, mencionó Hiruzen. Jiraiya sabía con certeza que si alguien descubría el linaje de Naruto, estaría persiguiendo y capturando al rubio para sus propios propósitos. Minato puede haber sido de origen normal pero Kushina no. Los Uzumaki eran reconocidos, temidos por sus habilidades en Fuinjutsu, pero debido a que muchos pensaron que los Uzumaki se habían extinguido con Kushina, no se detuvieron. Pienso que si Naruto fuera uno, Hiruzen lo sabía. Naruto no tenía el rasgo común de los Uzumaki, su cabello rojo sangre. Parecía que los genes de Minato eran mucho más potentes de lo que anticipaban. Esa también era otra cuestión en sí misma. Al ser hijo de Minato, Naruto tiene una diana pintada en su espalda por ser el legado de su padre. No tenía sentido matar al chico, la venganza sería inútil con Minato muerto. Lo que le preocupaba era que Naruto fuera utilizado como experimento. Minato tenía una mente única, quizás incluso más hábil que el último Uchiha Prodigy, Itachi. Su habilidad con el Raijin era mucho mayor que la de Tobirama y su mente simplemente funcionaba como los engranajes de un reloj, en constante movimiento. El Yondaime tenía una habilidad especial para inventar jutsu poderosos pero prácticos. Jiraiya incluso dijo una vez que si Minato todavía estuviera vivo hoy, sin duda habría superado a Hiruzen en su mejor momento en tan solo unos pocos años y posiblemente igualaría al Shodaime en fuerza. Tenía una serie de jutsu que aún tenía que completar, estaba cerca de ser enviado a Myoboku para convertirse en un sabio. Imagina la fuerza que podría tener si estuviera vivo ahora mismo. Un escalofrío escapó de la columna de Hiruzen con solo pensarlo. Si tan solo el incidente con el Kyuubi no hubiera sucedido. Siempre cuestioné tu decisión al respecto, Sensei. Naruto tiene derecho a saberlo y no lo sabrá a menos que tú se lo digas. Creo que es suficiente que le ocultemos pequeños secretos sucios para mantenerlo a salvo. ¿Sabes que me topé con el hecho de que Naruto sabe que es el recipiente del Kyuubi? Kakashi me lo dijo. Y son ese tipo de escenarios los que me hacen pensar que Naruto tiene problemas de confianza con todos. Hiruzen alzó las cejas ante esto. ¿Estás diciendo que Naruto no puede confiar en nosotros? Interrogación de cierre. Sin escatimar palabras, Jiraiya asintió, sí, y creo que está devorando su propia persona. Muestra mucha valentía y se jacta de cosas de las que nunca está seguro, pero eso es porque finge que puede hacerlo. E irónicamente, aunque quiere ser reconocido, es su odiosidad lo que sigue alejando a la gente. También hay un lado mucho más oscuro en él, Sensei, y lo vi, aunque solo fuera por un pequeño segundo, estaba dispuesto a matar. Neji para demostrar su punto. ¿No dijiste que Naruto estuvo estable durante la mayor parte de su vida que conoces? Hiruzen asintió y su sorpresa al descubrir que Naruto era incluso capaz de pensar que tal cosa parecía inconcebible quedó alejada del fondo de su mente por ahora. Sí, pero hay casos que no están dentro de mis capacidades, lamento decirlo, pero ni siquiera yo conozco la actitud de Naruto ni su personalidad completa. Quizás su encuentro en Oei fue más serio de lo que originalmente anticipé. Hasta donde Hiruzen pudo ver, Jiraiya nunca pareció desconcertado, por lo que Kakashi incluso informó esa misión a su antiguo alumno. Quizás no tenía necesidad de dar más explicaciones ahora que Jiraiya conocía la historia completa de la vida del niño. Miró a Jiraiya por un momento y luego volvió a su pipa y preguntó, sé que esto es repentino y algo inútil, pero ¿puedo pedirte que cuides de él? Por su bien. Jiraiya solo asintió, no tienes que preguntar, estaba planeando hacerlo de todos modos, con Akatsuki viniendo a perseguirlo debido al Kyuubi. Itachi ha proporcionado más información sobre por qué. Jiraiya sacudió la cabeza, desafortunadamente. Hay sucesos extraños dentro de la organización de que Itachi ha dejado informes poco claros. Eso todavía se mantiene encubierto.
Todo lo que sabemos es que están detrás del Bijulu y pronto harán un movimiento. Hiruzen se echó hacia atrás y suspiró, cansado. El viejo Kage pudo sentir el peso del mundo sobre sus hombros por un momento mientras dejaba escapar otra nube de humo de sus labios. Primero Orochimaru y ahora Akatsuki, las cosas se ven sombrías para la aldea. Jiraiya solo pudo asentir. El pueblo tendría que prepararse ante una posible invasión. Después de todo, Orochimaru cumple sus promesas. El día siguiente. Naruto estaba contento, incluso estaba extasiado. Ahora se entrenará de verdad esta vez. Toda esa cantidad de práctica y ejercicios de control de chakras ahora estaban muy atrás de él. Y chico, está tan superado esa fase. Muy bien chico, como tu primer ejercicio de entrenamiento, quiero que crees 100 clones y los envíes a donde está mi clon allí. El hombre de cabello blanco señaló a su clon que los saludaba al otro lado de la campo. Naruto asintió con entusiasmo ante esto mientras hacía lo mismo. Pronto, el campo se llenó literalmente hasta el borde de motas naranjas y amarillas. La rupia luego siguió al Jiraiya original que le había estado diciendo sin palabras a Naruto que lo siguiera con un gesto de ven aquí con la mano. Naruto, retumbando de emoción, no caminó, corrió hacia el sapo ermitaño que le dijo. Está bien mocoso, respira profundamente cada 5 segundos y exhala lentamente. Estarás haciendo esto durante 5 minutos. Mientras preparo un tablero de Go. Naruto pareció estupefacto ante eso. ¿Qué interrogación de cierre? ¿Me escuchaste? Respira profundamente y exhala lentamente durante 5 minutos. Lo necesitarás mientras estoy configurando un Go Board. Jiraiya le respondió con una mirada igualmente plana mientras comenzaba a hurgar en su ahora obvio paquete. ¿Qué tipo de entrenamiento es este? ¿También me estás haciendo jugar juegos de viejos como Shikamaru? Preguntó Naruto con evidente irritabilidad. Nunca pudo disfrutar jugando Shoujo Go con Shikamaru. Todos simplemente estaban moviendo piezas para ganar. ¿Dónde está la acción? ¿Eso? Mocoso, no entiendes el primer requisito que debe tener Chunin si crees que esto es solo un juego. Ahora Naruto estaba escuchando. Por supuesto, Jiraiya tuvo que dar una pequeña pista sobre el propósito del examen. Después de todo, tenía que enseñarle al hijo de su alumno más preciado. Los Chunin requieren habilidades de liderazgo. Deben tener la capacidad de liderar un equipo y asegurarse de que todo salga bien. Entre la mayoría de las personas que mueren durante las misiones, los Chunin son las mayores bajas. Debido a que es allí donde se les asignan las misiones realmente peligrosas con poca experiencia, se espera que los Chunin realicen esas misiones sin previo aviso. ¿Estás conmigo hasta ahora? Naruto asintió y luego miró el tablero de Go. ¿Pero para qué sirve el juego de mesa? Interrogación de cierre. Para enseñarte cómo elaborar estrategias, chico. Esos Kage Bunshin tuyos son el ejército perfecto y prescindible que cualquiera puede tener. Con la cantidad adecuada de estrategia y táctica, puedes derrotar incluso al Jounin más experimentado. Ahora la mirada de decepción de Naruto se convirtió en una de emoción cuando se dio cuenta. Sin decir palabra, comenzó el ejercicio de entrenamiento que Jiraiya le había dado, completamente entusiasmado para la siguiente serie de entrenamiento. 5 minutos más tarde, Jiraiya terminó de preparar una pequeña área de picnic completa con la mesa para llevar, una buena cantidad de almohadas a un lado y un poco de té. Está bien, Naruto, ya es suficiente. Durante unas 2 horas jugarás a Go Wing. Esos ejercicios de respiración de los que te hablé, úselo cuando se sienta frustrado y cálmese. El oxígeno agregado es definitivamente una gran ventaja para esa cabeza tuya. Hey. Mientras se sentaban, Jiraiya le explicó a Naruto las reglas del juego Go y el uso de sus piezas tanto para capturar como para ganar territorio de un espacio determinado. El anciano incluso le insinuó a Naruto que debería intentar hacer las cosas sutilmente y que no puede realizar un asalto frontal. Cuando comenzó el juego, Jiraiya notó muchos de los patrones de ataque de Naruto, todos aleatorios pero algunos estaban arrastrados a una estrategia mal pensada. Unos minutos más tarde, Naruto colocó una piedra negra justo en la parte inferior derecha con solo un espacio vacío a su derecha y un pesado conjunto de piedras tiradas a su izquierda. Jiraiya estaba sonriendo cuando vio que Naruto ya parecía bastante aburrido del juego. Ja, ese farol era tan obvio que, lo que acaba de pasar. Jiraiya lo miró 2 veces antes de frotarse los párpados y verlo por sí mismo. Ahora sobre la mesa, las piezas negras de Naruto simplemente rodearon una línea de sus piezas blancas, llamándolas muertas y capturando su territorio. ¿Cómo?
¿Qué? ¿Cuándo? Utilicé 3 áreas de ataque diferentes para crear una distracción y te hice pensar en concentrarte en la parte superior mientras conquisto la parte inferior con pequeñas piedras en direcciones aleatorias. Te tengo ahí, Ero Sennin. Respondió Naruto, una voz astuta insinuando el uso de la mala dirección por parte del rubio para tomarlo fuera de equilibrio. Bien, bien, ganas esta ronda. Por cada ronda que ganes, obtendrás una almohada a tu lado. Gana el que tenga más almohadas al final. 2 horas después. El ojo izquierdo de Jiraiya temblaba tanto de incredulidad como de molestia. Justo frente a él, Naruto tenía 8 almohadas cuidadosamente apiladas detrás del rubio, mientras que él tenía 3. Naruto estaba mirando hacia el tablero planeando pensativamente su próximo movimiento mientras tenía los brazos cruzados. En ese momento, Naruto agarró una piedra blanca esta vez, debido a que Naruto obtuvo más victorias en su 5º juego, y la colocó junto a 3 piedras negras capturando efectivamente el territorio de Jiraiya. Este niño es bastante bueno para su edad. Ah, sí, y otro es para Uzumaki Sotaicho-sama. Inclínate ante mi genio militar. Acabo de conquistar otra parte de tu territorio, Ero Sennin. No tientes a la suerte y deja de llamarme así. No ayudó que todo el tiempo pudieran escuchar algunos de los clones de Naruto disipándose y dándole distracciones momentáneas a Naruto. No ayuda si eres malo en esto, Ero Sennin. Caray, ¿cuándo dejará este niño de restregárselo en la cara? Bueno, sinceramente nunca esperé que fueras tan bueno en Go, chico. ¿Qué? ¿Tenías mucho tiempo libre cuando eras más joven? Preguntó Jiraiya. Y por segunda vez, cuando se encontraron, el hombre mayor sintió como si acabara de pisar una mina terrestre con la expresión de Naruto. Por un segundo, la expresión de Naruto fue hosca pero luego se convirtió en una amplia sonrisa con dientes. Realmente nunca tuve con quién jugar cuando era niño. Aunque Jiji intentó frenar mi actitud bromista con diferentes juegos de mesa por un tiempo, se rindió después de ver que simplemente no estaba demasiado atento a ello. Ah, eso explicaría la expresión y algo de conocimiento sobre los juegos de mesa a pesar de que Naruto actuó como si solo hubiera tenido su primera partida con ellos. Me sorprende, esto es algo divertido. Admitió Naruto, ahora encontrando una nueva apreciación de la pasión tan indiferente de Shikamaru, aunque sea un poco. Bueno, ahora que sabes el propósito del juego, ¿crees que puedes aplicar las cosas que aprendiste con tus clones? Preguntó Jiraiya y Naruto acunó su barbilla con su mano derecha y comenzó a pensar antes de mirar a Jiraiya asintiendo. Sí, creo que ahora tengo una idea. Necesito usar mejor mis clones. Jiraiya asintió sabiamente ante la nueva epifanía de Naruto, así es, tal como están las cosas, estás en desventaja cuando confías en tu taijutsu contra Neji. Basado en las historias que escuché sobre tu enfrentamiento contra los Inuzuka y el hecho ahora estoy viendo por mí mismo que confías en tu combate cuerpo a cuerpo, clones de sombras y no mucho más. Contra un Hyuga, sin la enseñanza adecuada, eres carne muerta, chico. Es por eso que estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo. Para usarlos. Si el poder, la velocidad y la técnica no nos dan la victoria, entonces el subterfugio, la táctica y la estrategia serán nuestras armas. Naruto observó el partido de desventaja mientras sus clones eran disipados uno por el viejo pervertido que mostró su habilidad superior de taijutsu y el clon del viejo pedo ni siquiera parecía sin aliento. Cuando tu oponente es más fuerte, más rápido y mucho más hábil que tú, tu mejor curso de acción es burlarlo. Eso o dejarlos coger por sorpresa, de cualquier manera, nunca te rindas y encuentra una manera de controlar la batalla. Tu sensei dice que eres impredecible, eso significa que eres creativo, tan creativo que tienes el ingenio para cambiar el curso de una pelea. Si puedes usarlo al máximo, serás tan bueno como el Yondaime. Naruto miró a Jiraiya con tanto asombro y luego volvió a sí mismo. Los elogios eran muy escasos para él, confiando solo en sus propias palabras que intentaban elevarse de fracaso tras fracaso. Ahora, después de Iruka, lo había escuchado de alguien que no lo miraba como una plaga. De alguna manera hizo maravillas con su confianza. Tu clon dijo antes que le diera todo lo que tenía, ¿verdad? Preguntó Naruto con un tono serio, volviendo su atención a la batalla improvisada, con los clones ahora reducidos a la mitad. Los clones de alguna manera se habían vuelto más inteligentes, optando por uno. Sacrificarse y dejar que el uno le proporcione cobertura mientras los demás explotan las aberturas percibidas que tenía el clon de Jiraiya.
Ahora Jiraiya le sonrió al rubio, pensando que el aprendizaje de este chico se volvía cada vez más atractivo a medida que iba viendo cada vez más las acciones del rubio y sus palabras. Ahora lo estás entendiendo. Vuélvete loco, chico. Déjame ver qué puedes hacer. Dijo Jiraiya mientras se volvía y Naruto sacó 2 kunai de su bolsa. Con otro sello cruzado del índice medio, un clon apareció y desapareció. Todos los clones restantes de Naruto se miraron entre sí y asintieron el uno al otro. Era hora de volverse salvaje. Luego, los clones alcanzaron sus propias bolsas y salieron multitudes de kunai y shuriken y todos fueron arrojados en dirección al clon de Jiraiya que unía sus manos para realizar un jutsu. Ninpo. Hizo, arte ninja. Guardián de la aguja. Su largo cabello blanco se afiló y lo rodeó como agujas, interceptando kunai y shuriken por igual. Sin embargo, el asalto no se detuvo allí, ya que Naruto intensificó su ataque. Agarrando a uno de los clones, desaparecieron en una nube de humo mientras las réplicas reflejaban su acción, esta vez, convirtiéndose en un Fuma Shuriken gigante. El verdadero Jiraiya levantó una ceja ante esto. ¿Cómo va a lanzar ese Shuriken? Es imposible ya que no tiene la misma masa que uno real. ¿O eso pensaba? Las gigantescas armas blancas fueron lanzadas perfectamente como si fueran shuriken reales. El clon de Jiraiya pasó del Needle Guardián a otro jutsu para barrer el shuriken en el aire. Ranjushigami no Jutsu, técnica de la melena del león salvaje. El cabello blanco de Jiraiya aparentemente se agrandó y barrió el shuriken en el aire. Naruto aún no había terminado cuando los clones cargaron todos a la vez. A estas alturas, con Jiraiya demasiado ocupado para evitar el ataque de gigantescas estrellas arrojadizas, el sabio sapo se encontró vulnerable a 26 rubias idénticas que intentaban causarle dolor. El clon de Jiraiya luego usó la fuerza de tracción y la resistencia de su cabello para enrollarlo en el suelo y enviarlo saltando lejos del suelo. Adolescente vestido de naranja. Este día había tenido más sorpresas de las que podía contar. Hoy se dio cuenta de que el potencial de Naruto brillaba más que el de la mayoría. Los genios y prodigios actuales de esta época no eran nada comparados con el potencial innato de este niño. Esto era más que solo oro. Había encontrado un diamante en un mar de pedrería. Puede que Naruto no sea un genio, pero tenía las cualidades para serlo. Si no fuera por gran parte de su infancia, probablemente lo sería. Pero Jiraiya no deseaba vivir entre los que deberían tener y los que podrían tener. Sabía a ciencia cierta que gran parte del daño ya estaba hecho y lo mejor que podía hacer era repararlo. Esto es lo que probablemente quiso decir Kakashi cuando dijo que Naruto era rudo. Comparado con los genin recién creados, Naruto era descuidado. Pero a él no le importan las hienas. Taijutsu era el arte de luchar con el cuerpo, no con las hienas. Muchas formas de combate taijutsu tienen debilidades y cada debilidad es tan evidente como sus posturas. Para Jiraiya, saber cómo, dónde y cuándo lanzar un puñetazo era suficiente para él. Los golpes y patadas eran tan buenos como el practicante e incluso un practicante falla cuando lucha con su propio estilo contra algo desconocido. La verdadera habilidad de taijutsu requería una cantidad estricta de disciplina y años reales de entrenamiento de combate, de los cuales carecían en gran medida con este último. Pelear contra un Hyuga con las habilidades actuales de Naruto era un suicidio, pero sabía que Naruto solo necesitaba un poco de pulido y probablemente agregar solo 1 o 2 jutsu para endulzar el trato. El entrenamiento de Kage Bunshin con el clon de Jiraiya ayudaría con la memoria muscular y las capacidades mentales de Naruto para comenzar su reentrenamiento con lo básico. Su Kage Bunshin, junto con Kawarimi y esta nueva versión de Enge seguramente serían las cosas que necesita para contrarrestar el elogiado Hyuken de Hyuga. Pero por si acaso, si por una razón inexplicable, Neji tenía algo bajo la manga que eran técnicas avanzadas de Hyuken, entonces necesita mucho más que tácticas, desorientación y estrategia. Una semana de reaprendizaje, una semana de dominio de la manipulación elemental, otra semana para el contrato e invocación del sapo, y 3 días para el inicio de la evaluación de Naruto en el uso del chakra del Kyuubi. Sí, eso le vendría bien. 3 horas más tarde, el pequeño campo de batalla que tenían estaba lleno de shuriken y kunai, en su mayoría, todos fueron disipados y Naruto estaba acostado en el césped, boca arriba, con los brazos bien abiertos y las piernas abiertas. Miró hacia el cielo, impasible y sus labios se curvaron en una sonrisa mientras pensaba en su entrenamiento. Cansado como estaba, no pudo evitar sentirse un poco más orgulloso de sí mismo.
Esta vez no alardeó, no tuvo que alzarse con palabras vacías. Nunca hubo que sacrificarlo. Esto era algo a lo que definitivamente podría acostumbrarse. No planeó perder. Y él no lo haría. Eso era lo que había prometido. Durante toda una semana, Naruto había mejorado sus tácticas y estrategias con Jiraiya. Ahora, podría mezclarse con los clones, apresurarse y realizar Kawarimi con sus compañeros clones para que reciban un golpe, usar Enge y realizar cualquier cantidad de patrones de ataque complejos. Pero la habilidad más útil que probablemente aprendió fue lo que Jiraiya llamó sugerencias sutiles. Solo con patrones de movimiento y su forma de desviar la atención, puede asegurarse de que su oponente caiga en sus manos. Jiraiya dijo una vez que puede orquestar el resultado de un combate si ejecuta sus ataques a la perfección. Aunque Naruto admitió para sí mismo que no podía aceptar ese tipo de perfección tal como era ahora, se aseguraría de que fuera mejor que simplemente aceptable. Jiraiya le recordó una vez más que para ganar, la ejecución lo es todo. Por enésima vez esa semana, se había enfrentado a un clon de Jiraiya y cada día había algo nuevo que le gustaba agregar para tratar de al menos darle un golpe. Como efecto adicional, sus reflejos seguramente habían aumentado. Tan perfeccionado que bloquear, parar, esquivar y desviar ataques se convirtió en algo natural para él. Imagínelo, luchando contra Jiraiya con 100 clones durante 5 horas, lo que equivalía a 500 horas de entrenamiento, lo que equivale aproximadamente a 21 días de pura tortura resumidos en 5 horas agotadoras de intentar desesperadamente superar al Zenin. Hoy estamos haciendo algo completamente diferente. Naruto parecía algo disgustado. ¿Qué? Pero todavía no tengo un solo golpe en. Jiraiya se rió ante la idea. Al chico seguramente le gustaba extender demasiado su alcance. Chico, todavía estás 100 años antes de que puedas atacarme. Solo usé ese objetivo para hacerte más difícil intentar hacer lo mejor que puedas. Hay una razón por la que soy uno de los Sannin, Naruto. Pero eso no significa que no hayas mejorado. Durante la semana pasada, vi que tu uso de Kage Bunshin se volvió mucho más eficiente. Has estado usando tácticas y estás empezando a planificar bien tus ataques. Ahora puedes sorprender a un Jounin varias veces, pero probablemente tendrás dificultades para hacerlo. Así que hoy voy a añadir un poco más. Es hora de que aprendas un nuevo jutsu. Cuando Naruto escuchó esa última frase, el rubio gritó de alegría y comenzó a saltar antes de acercarse al Toazage con chispas volando en sus ojos. Es un jutsu de elemento viento relativamente simple. Pero creo que podría ayudarte en tu lucha. Si lo que escuché del rumor que se está extendiendo sobre Yuga Neji es cierto, entonces espero que tenga el Kaiten, girar, como una de sus técnicas. Entonces esto debería ayudarte a negar esa ventaja. Naruto asintió 2 veces antes de que Jiraiya le diera un pergamino de su bolsillo. El sabio Sapo luego le explicó. Este es un ninjutsu simple de rango C llamado Fuuton. Tenrin, Fuuton. Providence Weirel. Lo sé, arcaico, pero es un jutsu relativamente simple de aprender y con resultados potencialmente devastadores, debo agregar. Naruto no parecía dispuesto a absorber esto, sin embargo, podía hacer una técnica de rango B y era casi inútil hasta que supiera cómo usarlas realmente. Sonaba como si este jutsu, aunque de naturaleza simple, sonara como si tuviera muchas estipulaciones. La naturaleza de la técnica es una simple contrarrotación. La técnica en sí es de rango C debido a su simplicidad en la naturaleza, ya que necesitas conectarla a quemarropa antes de que los efectos se establezcan. Puedes agradecerle a Sensei por eso, él es el tipo que hizo jutsu mundano tras jutsu mundano. La idea de esta técnica es que cuanto más rápido gire el objetivo, más rápido será el contragiro. Si alguna vez Naruto tuvo una mirada de verdadera decepción, ni siquiera una vez intentó ocultarla mientras Jiraiya explicaba el propósito de la técnica. Ese jutsu fue hecho por el viejo. Jiraiya sonrió ante esto, el niño realmente era divertido. Sarutobi-sensei tenía mucho tiempo libre entrenando solo cuando era mucho más joven. No sé qué se le ocurrió al crear tal jutsu, pero esos eran los días en que Sensei comenzaría de ganarse el título de el profesor. Esta es solo una de sus creaciones y estaba seguro de que esta cosa no tenía otra utilidad que tener una fuerza de golpe más fuerte debido al contragiro. Si es inútil, ¿por qué me lo enseñas? Pensé que iba a ser un jutsu increíble. Se quejó Naruto, su entusiasmo desapareció por completo en un instante. Oye, no seas así. Este jutsu tiene el potencial de detener a su Kaiten. Naruto luego preguntó con una ceja incrédula. ¿Cómo?
Ahora Jiraiya empezó a meterse con la rubia. Jiraiya fingió su exasperación con un suspiro y sacudió la cabeza mientras le explicaba al rubio. Niño, si estuvieras escuchando antes, entenderías lo que estaba tratando de decir. Si así es como tiene que ser, entonces deberías irte. Descubre por ti mismo de qué estoy hablando. No puedo alimentarte con cuchara, confiarías más en mí que en ti mismo. Te enseñé a usar la cabeza en la batalla. Así que es hora de poner ese proceso de pensamiento aquí. A veces, una pequeña manipulación era la clave para hacer avanzar las cosas. Ah, de todos modos vas a espiar. Vamos, Ero Sennin, dame algunos consejos. Naruto suplicó y realizó su sexy jutsu en el viejo sapo. Bonito, por favor. Ella pronunció la última palabra con tanta sensualidad como pudo reunir, pero Jiraiya le dio a Naruto una sonrisa lasciva y tenía un sonrojo en su rostro todo el tiempo dejando escapar una risita pervertida. Bueno, ya que lo preguntaste tan amablemente, Naruto luego disipó el jutsu cuando la sonrisa de Jiraiya rápidamente se convirtió en decepción. ¿A quién engaño? Por supuesto que no, debes hacerlo tú mismo y. Otra transformación y la libido de Jiraiya volvió con toda su fuerza. ¿Qué estaba pensando? Claro que te ayudaré, se necesitarían 2 transformaciones más para que Jiraiya finalmente fuera firme con su decisión de dejar que Naruto manejara las cosas. Chico, el Yondaime tenía una mente como ninguna otra. Si quieres superarlo, te sugiero que modeles tu forma de pensar como él. Pruébalo, Naruto. Estoy seguro de que el Yondaime también tendría fe en ti. Por supuesto que lo haría, Naruto era el hijo de Minato después de todo. Naruto no parecía convencido en absoluto. En lugar de eso, estaba mirando hacia abajo, por primera vez. La incertidumbre estaba devorando su corazón. Jiraiya lo estaba menospreciando, sus problemas de confianza estaban surgiendo nuevamente. Jiraiya no pudo evitar sacudir la cabeza consternado, no hacia Naruto, sino hacia muchos en la aldea. ¿Lo haría? ¿Cómo sabrías eso? No soy exactamente el kunai más afilado del kit de herramientas. No soy tan inteligente como el Yondaime. Quizás si Naruto creciera de manera diferente, las cosas serían mucho más espantosas. Más que nada, esto es un signo de duda en sí mismo. Pensó Jiraiya mientras colocaba su gigantesca mano sobre la cabeza de Naruto. El rubio miró sorprendido al anciano mientras Jiraiya le decía, chico, yo fui el antiguo maestro de Yondaime, le enseñé muchas cosas, lo vi crecer y tenía un sentido de orgullo como si fuera mi propio hijo. Si alguien supiera más acerca de cómo Yondaime deposita su fe en alguien, ese sería yo. Así que no seas duro contigo mismo. Necesitas tener más fe en tus propias habilidades. Naruto no respondió a las palabras de Jiraiya, quizás todavía incrédulo ante su declaración. Pero si Naruto le cree o no, sería el rubio quien decidiría. Los estudiantes crecen desde maestros. Que saben cuándo enseñar y cuándo dejar que los estudiantes resuelvan las cosas por sí mismos. Eso es lo que hace a un buen shinobi. Cuando Jiraiya le entregó el pergamino a Naruto, otro pensamiento cruzó por la mente de Jiraiya. Eso me recuerda, ¿cómo le va a esa chica Hinata? ¿Ya salió del hospital? Hubo un momento de pausa entre los dos. Naruto miró a Jiraiya mientras el ermitaño miraba a Naruto con la misma mirada en blanco. Me olvidé por completo de eso. Lo siento, Ero Sennin. ¿Quieres que lo haga ahora? Preguntó Naruto con pura inocencia, aunque Jiraiya tenía otras intenciones. Por supuesto, muchacho, por todos los medios. Dijo Jiraiya con una sonrisa. Cabe señalar que Jiraiya, siendo el pervertido que es, tenía una tendencia a transmitir su adicción a las mujeres a cualquiera que conocía. Lo intentó y tuvo éxito con su maestro, casi lo mata Kushina cuando intentó contaminar a Minato a su lado, una vez y estaba a punto de ir en contra de los deseos de Kushina una vez más con su hijo. Ese chico tiene potencial no solo en las artes shinobi sino también con las mujeres. Al menos Kushina no está aquí para ver que esto suceda. Naruto será mi aprendiz y nadie me impedirá acercarlo a mi lado. Jiraiya se rió ante la idea mientras Naruto se alejaba y buscaba a su objetivo del día, un Hyuga Hinata. En Konoha. Fue un día tan agradable después de finalmente salir del hospital, que le dijeron a Hinata que necesitaba descansar y que no debería sufrir ningún tipo de estrés en las próximas semanas. La idea de estar atrapada en su casa con los ojos de los mayores fijos en ella y sus miradas consternadas la hizo sentir aprensiva al regresar a casa y soportar sus duras palabras una vez más.
Seguramente su padre le dirá que fue un fracaso una vez más y ella estaba segura de que el resultado de su encuentro anterior tendría profundas repercusiones dentro de la estructura política de su clan. Alejándose a esos pensamientos deprimentes, Hinata decidió que necesitaría estirarse un poco y detenerse lo suficiente antes de regresar. Su criado no estaba a la vista, tal vez desplegado por una misión de locaje. Dejó escapar un suspiro, al menos podrá estar sola un rato y no pensar en su clan unas horas más. Luego, sus pensamientos cambiaron a su estadía en el hospital y a la agradable sorpresa que se despertó cuando Kurenai le dijo con una sonrisa que Naruto ocasionalmente la controlaba. Estaba contenta, pero no demasiado. Naruto era el tipo de chico que visitaría el hospital con cualquiera que conociera. Él estaba preocupado de esa manera. Probablemente visitaría a Shino si él también estuviera hospitalizado, pero así es como le importaba. Si tan solo muchos otros vieran lo maravilloso que era el chico rubio del que estuvo enamorada durante años. Pero claro, ella preferiría que fuera así, menos competencia y más tiempo para anunciar sus sentimientos. Sin embargo, si alguna vez le cuenta sobre eso, sería difícil decirle al chico que le gustaba que estaba perdidamente enamorada de él. Pensando que se daría un capricho con un bollo de canela, Hinata giró hacia una esquina y encontró a Naruto caminando hacia ella. Hinata no supo qué hacer por un segundo, y el pánico comenzaba a apoderarse de ella, buscando un lugar donde esconderse. Hinata inclinó su cabeza de un lado a otro mientras Naruto venía a buscarla con esa sonrisa con dientes grabada en su rostro. «Hola, Hinata». Ella se estremeció cuando él gritó su nombre con tanta familiaridad. En su clan, se debía dar una dirección adecuada a personas de diferentes posiciones. Yashi debe ser llamada Yashi-sama o el término cortés, Chichihue, para ella y Hanabi. Había reglas para todo y sentía que esas reglas la estaban destrozando. Cuando estaba fuera de casa, estaba despreocupada, desatendida y sin darse cuenta. Que Naruto lo llamara así la hizo sentir un poco feliz por dentro, al menos sus pensamientos pueden pasar de los más deprimentes a la hora mismo, donde su poquito de felicidad valdría un poco más con los pensamientos de ella. Clan siendo arrojado de nuevo a los rincones de su mente, para ser descubierto en una fecha posterior. «Ya saliste, eso es genial», dijo Naruto con genuino cuidado. Naruto, sin siquiera decir nada romántico, se aseguró de que sus acciones hablaran mejor que sus palabras. O al menos, eso es lo que pensaba Hinata. A Naruto le importaba, de verdad. Y eso era una de las razones por las que ella sentía gran admiración por él. Salí hace apenas unas horas. Kurenai-sensei dijo que venías a menudo a ver cómo estaba, te estoy agradecido por todo lo que has hecho. Dijo Hinata con una reverencia y Naruto se sintió un poco humillado por el gesto agradecido de Hinata. No, no te preocupes por eso. Dijo con una sonrisa que cambió a una seria cuando agregó, con remordimiento escapando de su voz, además, fui yo quien quería que continuaras a pesar de que Neji te había derrotado. No debí darte ideas sobre eso, casi mueres por mi culpa. Luego murmuró, pero Hinata aún podía oírlo. Si mueres, tu muerte quedará en mi conciencia para siempre. Hinata negó con la cabeza, habría continuado, de todos modos, Naruto-kun. Tenía que demostrar que era lo suficientemente fuerte, que no fallaría. Pero parece que todavía me falta habilidad. A estas alturas, ambos se estaban hundiendo en algún tipo de depresión. El arbusto detrás de ellos parecía temblar de frustración. Detrás de los arbustos, Jiraiya temblaba de frustración. Vamos, chico, sal de ese estado de ánimo deprimente. Anímala, maldita sea. Como si el rubio hubiera escuchado su señal, Naruto sacudió la cabeza y refutó la última declaración de Hinata con una mirada que le provocó escalofríos. Esta no era una mirada de amonestación, era la mirada de determinación, no te castigues. Eres fuerte, Hinata, más fuerte de lo que crees. Perder es solo parte de volverse fuerte, se necesita una persona realmente fuerte para seguir adelante, y sé que has estado haciendo eso durante mucho tiempo. Así que anímate, Hinata. Eres fuerte, creo que lo eres y no hay nada que pueda impedirte alcanzar tus metas. No es exactamente romántico, pero el chico tiene las palabras y las acciones de un hombre de verdad. Jiraiya sonrió, escribiendo a doble velocidad con su pequeña libreta. Hinata, por su parte, quedó desconcertada por las palabras de Naruto. Sus palabras la hicieron sentir tan tranquila que no pudo evitar dejar escapar una pequeña sonrisa y un sonrojo en sus mejillas. Gracias, Naruto-kun, por animarme. Pero tengo que preguntar, ¿por qué estás aquí? Naruto simplemente sonrió y dijo.
Solo quiero hablar contigo. Debido a que pelearé contra Neji en la final, quiero preguntarte cómo te sientes al respecto. Hice una promesa con tu sangre de que ganaré por ti. Beneficio. Y sus palabras la hicieron sentir perdida una vez más. ¿Cómo pudo Naruto hacerla perder la cabeza de esa manera? ¿Cómo hace él cosas que la hacen sentir total y absolutamente debilitadas tanto que sus rodillas sienten como si estuviera perdiendo terreno? Fue completamente injusto que Naruto se sintiera como un maremoto y la arrastrara así. Oye, Hinata, ¿estás bien? Le preguntó Naruto, la preocupación era evidente en sus profundos ojos azules mientras Hinata se reclinaba tratando de no desmayarse y asegurándole a Naruto que estaba bien. Estoy bien, solo que todavía me estoy recuperando. Los médicos dijeron que solo necesito descansar y evitar algo de estrés por un tiempo. No puedo tener algo que me haga sentir mal hasta que me recupere, lo siento. Otro silencio, aunque no lo parecía, Naruto se estaba poniendo bastante inquieto, estaba esperando su respuesta. Hinata lo sabía, pero no sabía exactamente qué decir, así que Naruto, teniendo en cuenta la condición de Hinata, intentó al menos ser paciente, solo por una vez. Unos segundos más después, Hinata finalmente habló, sabía que estabas peleando con Neji Nii-san, me dijo Kurenai Sensei hace unos días cuando estaba en el hospital. Te estoy apoyando, ve, pero Neji Nii-san es F familia, ve por favor no hagas nada de lo que ambos nos arrepientamos. Naruto detuvo su línea de pensamiento mientras miraba a Hinata con desconcierto. Pero ese bastardo no solo te dio una paliza, sino que te hizo sufrir. Te menospreció, incluso te faltó el respeto. Te pisoteó como si fueras un insecto. Te llamó perdedor. Por dentro, Naruto estaba hirviendo. Simplemente no podía imaginar la idea de llamar familia a quien te pisó. Neji no merecía ser llamado así en lo que a él respectaba. Se suponía que las familias debían ayudarse unas a otras, no morderse la cabeza. Hinata, sin embargo, nunca pareció desanimada por la reacción de Naruto. De alguna manera había esperado eso. Sabía que Naruto no tenía familia, por lo que le costaba entender ese concepto. Por eso, se sintió triste por la situación de Naruto, así que por primera vez, Hinata le respondió con una sonrisa mientras se sentaba y esperaba sus panecillos de canela. Y por una vez, ella no tartamudeó. La familia es familia, no importa cómo la miremos. Neji Nii-san no siempre fue así cuando éramos mucho más jóvenes. Estaba mucho más alegre. Pero sucedieron circunstancias que lo cambiaron, muy parecidas a las que afectaron a Sasuke-san, y muy parecidas a las que siempre intentas evitar. Esa amargura que lleva es el resultado de que su padre se sacrificó por mi propio padre. Naruto permaneció en silencio ante esto, aunque Hinata parecía tímida, ella tenía un punto de vista que sabía exactamente el tipo de dolor por el que había estado pasando. Eso lo puede admitir. Hinata puede tener un mayor sentido de empatía que él y la respetaba más por eso. De hecho, podría jurar que Hinata era alguien en quien podía confiar para escucharlo y comprenderlo. Él no pudo evitar corresponder esas acciones suyas. ¿Qué pasó con el padre de Neji? Por primera vez en una semana desde su actitud amarga hacia Neji, Naruto estaba dispuesto a escuchar lo que Hinata tenía que decir para poder entender por qué Neji era así. Sucedió durante un tratado de paz entre Konoha y Kumo y así comenzó la historia. 30 minutos después, Naruto miraba hacia otro lado, con las manos apretadas en un puño mientras miraba hacia adelante como si estuviera mirando más lejos. Ese sello maldito, ¿cómo pudieron hacer eso? A su propia familia también. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué tiene que ser así? Y ahora lo entendió. ¿Por qué Neji era un completo imbécil? ¿Por qué cree en nociones predeterminadas y en un punto de vista fatalista? Simplemente estaba actuando ante los duros acontecimientos que lo llevaron a este punto. Esta estúpida tradición me está volviendo loco. No veo el sentido de sellar a las personas y hacerlas sentir como basura. Ahora sabía qué hacer. Sabía exactamente lo que se suponía que debía hacer, ahora tenía más razones que nunca para ganar este partido, tenía más que demostrarle a Neji que a sí mismo. Estaba seguro de ello. Cuando Naruto se levantó, miró a Hinata y dijo con determinación en su voz. Un día, cuando me convierta en Hokage, cambiaré las viejas costumbres. Cambiaré a Hyuga, cambiaré todo. Hinata miró a Naruto con asombro mientras el rubio se movía y se despedía de Hinata. El rubio simplemente le habló sobre sus intenciones y habló en serio cada palabra. No podía expresar con palabras pero de alguna manera había puesto su fe en Naruto. Con meras palabras, el alivio la invadió y la calmó como un chorro de agua que fluye suavemente sobre ella.
Gracias, Naruto-kun. No sé qué decir exactamente a eso. Naruto miró a Hinata y le sonrió con esa gran sonrisa suya. Entonces cambiemos esta aldea juntos, Hinata, para mejor ... Y así, Naruto se fue. Hinata ya se había olvidado de su merienda antes de regresar. Con Jiraiya. Entonces, ¿cómo estuvo, niño? Preguntó Jiraiya, esperando que Naruto no se hubiera dado cuenta de que estaba espiando a la rubia. En verdad, quería obtener la respuesta de Naruto y obtener algo de inspiración vital para sus libros. Seguramente eso lo ayudaría. Sobre el muro actual que estaba teniendo. Fue bastante revelador. Respondió Naruto, su expresión de mal humor continuó creciendo. Aprendí que el clan de Hinata y Neji está formado por completos imbéciles que no tienen remordimientos por pisar a los miembros de su propia familia. Me enteré de que el padre de Neji murió como una decisión para proteger a su propio hermano en la familia principal y tomó su lugar contra ese incidente con Kumo. Es por eso que Neji sigue diciendo tonterías como destino y destino. Para cuando termine con él, dejaré ese truco del destino donde el sol no brilla. Jiraiya miró a Naruto, en silencio, como si hubiera algo que estuviera contemplando dentro de su cabeza. Lo más probable es que lo estuviera, seguramente no estaba en condiciones de apoyar la noción de destino y fatalidad de Naruto. No, ha sido un buscador del niño prometido durante casi toda su vida. Esa profecía le habló de un niño que decidirá el destino del mundo. Luego conoció a Nagato, Konan y Yaiko, y Nagato poseía el linaje sagrado que cualquiera mataría por tener, el legendario Rinnegan. En ese mismo momento, Jiraiya se había convertido en un firme creyente. Pareces realmente antagonista con ese chico Neji, mocoso. ¿Estás seguro de que no son solo tus convicciones las que están en duda? ¿Pero qué pasaría si dijera que todo es verdad? Preguntó Jiraiya y, directamente, Naruto le respondió con todo lo que pudo racionalizar. Por supuesto que no lo es. No creo en ninguna de esas tonterías predeterminadas. Soy un hombre que hace mi propio camino. Si siquiera creyera lo que dijo, eso significaría que sería un perdedor de por vida y no me convertiré en el Hokage. Así que está ahí para demostrar que es digno del título. Niño, destino y sino, toda esa historia predeterminada, a veces existe. Respondió Jiraiya, aunque podía decir que Naruto no tendría nada de eso. No podía culpar al niño. No, no es así. Eso solo significa que estaré atrapado como el perdedor para siempre. Pero he demostrado que puedo ser más que eso. Hinata no es así. Ella es como yo y quiere demostrar que todos están equivocados. Ella no es un fracaso. La gente simplemente no puede ver eso. Jiraiya tuvo que negar con la cabeza ante esto, tal vez era hora de decírselo a Naruto. Chico, dentro de unos años te enfrentarás a ninjas que tienen habilidades inconcebibles. Lo sé porque te persiguen. Los he estado siguiendo desde que Orochimaru se unió a esa organización. Es una de las razones por las que estoy aquí en Konoha, para prepararlos para ese encuentro pronto. ¿Los exámenes Chunin? Eso es pan comido. Estoy aquí para asegurarme de que sobrevivas al encuentro. Ser el barco de las 9 colas tiene cierto atractivo para determinadas personas y estos criminales son varios de ellos. Ese es tu destino predeterminado, chico. Pero no sigue las consecuencias. Respondió Naruto, firme y lleno de convicción en sus palabras. Jiraiya parecía impresionado. El chico ni siquiera se sintió intimidado. No sabía si era coraje o simplemente estupidez. Pero la creencia hay todavía. ¿Y qué si tengo que luchar contra ellos? No me dice que seguramente ganarán y me matarán. Soy mi propia persona y lo que decido es a lo que me apegaré hasta el final. Si quieren atraparme, pueden intentarlo. Me volveré tan fuerte que ni siquiera tendría que preocuparme de que intentaran matarme. Primero les daré una paliza. A eso me refiero con eso del destino. De una manera u otra, habrá una situación que estará fuera de tus manos y tendrás que verte obligado a una circunstancia que no deseas. Ni siquiera tienes voz y voto en el asunto. Jiraiya respondió y Naruto apretó los puños con ira. ¿No es eso de lo que ha consistido toda mi vida? Estoy en una situación que está fuera de mi alcance y ni siquiera puedo decir nada al respecto. El cuarto selló el Kyuubi en mí y ahora estoy viviendo esa pesadilla. ¿Qué más hay de nuevo? ¿Qué más tengo que pasar? Y Jiraiya rápidamente se calló ante eso, entendiendo ahora lo que Naruto tenía que decir. No me dieron muchas opciones y tuve que conformarme con lo que tengo. Pero no me importa. Si cedo ahora, demostraré que seré un perdedor para siempre. Significa que no pude cumplir mis promesas.
Jiraiya miró al chico con una sensación de incredulidad y de alguna manera con una sensación de pura confianza en las palabras de Naruto. La forma en que el niño hablaba significaba, por simple que sea, volúmenes de su carácter. Este era un talento que muchos en el mundo no tienen, el carisma. Y algún día, definitivamente sería un rasgo potente que atraería a muchos. Quedan 2 semanas para que lleguen las finales, y Jiraiya había pensado que era hora de explicarle a Naruto la esencia principal de su entrenamiento. ¿Alguna vez has tenido una extraña sensación de usar tu chakra antes, mocoso? Preguntó, solo para abrir el tema lentamente. Naruto pareció pensar en esto por primera vez. Parece que cada vez que estaba de mal humor, Naruto tenía una oportunidad. Pensar las cosas detenidamente. Si estás preguntando sobre el chakra del Kyuubi, entonces sí, lo he usado varias veces. Pero la mayoría de esas veces tiendo a olvidar lo que viene después, es como si mi cabeza se volviera demasiado confusa y todo se vuelve borroso. Después de eso, noto las cosas de manera diferente pero siento como si hubiera hecho algo antes. Me quedo en blanco cada vez que intento recordar los detalles de lo que sucedió cuando solo se ocupa de la esencia del mismo. Aunque sí recuerdo la sensación de tener el chakra y luchar con él. Jiraiya se rascó la cabeza al pensar en la sensación que tuvo Naruto cuando inconscientemente aprovechó el chakra del zorro. Nunca esperó que la rubia diera detalles al respecto. Entonces tienes algo de experiencia en su uso, ¿verdad? ¿Kakashi te cuenta alguna vez sobre las veces que perdiste chakra? Naruto asintió, sí, hubo una vez en Wave Country, Kakashi-sensei me dijo al respecto. Pero dijo que solo podía sentirlo, no como realmente lo vio, estaba ocupado luchando contra los sin cejas y todo, pero podía. Dime que estaba perdiendo el chakra del zorro. Se activó cuando Sasuke fue apuñalado varias veces y cuando estaba luchando contra esa serpiente gigante. Es difícil, como mantener el equilibrio en una tabla con el océano tratando de hacerte caer. Al menos eso es lo que Kakashi-sensei intentó decirme. Eso significa que solo puedes activar el chakra cuando estás bajo gran estrés o cerca de la muerte. Se alimenta principalmente de tus emociones. Con esto, Jiraiya ya estaba ideando formas de desencadenar ese efecto y hacer que Naruto lo usara a su disposición. Bien, entonces, ¿cómo te sientes cuando usas su chakra? Preguntó Jiraiya y Naruto parecía algo vacilante. No me gusta usarlo. Se siente demasiado malicioso, como si en el momento en que bajara la guardia, me tomarían el control. Pero a veces no puedo evitarlo si mi oponente es demasiado fuerte. Así que siempre lo uso como último recurso. Es demasiado peligroso, no sé cómo decirlo. Jiraiya notó, sabiendo que Naruto tenía algún tipo de comprensión del poder que tiene dentro. Eso es bueno, significa que tienes alguna forma de comprender tus poderes más que nada. Pero déjame recordarte que no siempre estarás en la cima de tu juego en tus peleas y cuando las cosas se pongan difíciles, estarás en desventaja y el 9 colas es lo único que queda en tu bolsa de trucos. Lo sé, pero al mismo tiempo, no quiero usarlo tanto como sea posible. Naruto respondió pero Jiraiya lo interrumpió. Y eso es bueno, esa es tu carta de triunfo. No siempre podrás usarlo, pero eso no significa que puedas olvidarlo y seguir adelante. Antes de que un agricultor busque en los campos abiertos, primero debe mirar dentro de su casa. Jiraiya asintió y se dio una palmadita en la espalda, aparentemente orgulloso de su propia cita. ¿Qué tiene eso que ver con el chakra del Kyuubi? Preguntó Naruto, ahora confundido en cuanto a lo que el sapo ermitaño estaba diciendo con su boca. Es una metáfora, mocoso. Olvídalo. Antes de dominar cualquier jutsu, primero debes perfeccionarte. Primero tienes que mejorarte antes de salir. Viene con la habilidad de ser un gran ninja como Sarutobi-sensei. A Jiraiya se le ocurrió una idea brillante en este momento y sonrió. Muy bien, ahora que esto está cerrado, comencemos con el entrenamiento. Comenzando con un nuevo jutsu. Pero pensé que habías dicho antes de que pudiera aprender cualquier jutsu, no, esto es un poco diferente, estoy usando este jutsu como una forma de cansarte. Kage Bunshin no va a ser suficiente. Eres una maldita potencia, chico. Solo un jutsu a gran escala puede dejarte sin aliento y no voy a enseñarte una técnica peligrosa que bien podría matarnos a ambos, ya que todavía eres un aficionado. Jiraiya luego convocó a un gran sapo del tamaño de un hombre promedio. Que sostenía un pergamino. Toma, firma este contrato con tu sangre y podrás convertirte en uno de los invocadores de los grandes y poderosos sapos. Jiraiya exclamó con orgullo mientras Naruto miraba el pergamino gigante frente a él.
Notó que aquí se enumeraban muchos nombres. En una ranura vacía, notó un nombre, Namikaze Minato. Si recordaba correctamente, ese era el nombre del cuarto Hokage. Lo recordaría con seguridad. El Yondaime era su ídolo después de todo. Entonces Jiraiya no estaba simplemente inventando cosas. En realidad, era el maestro del cuarto. Eso significaba que este hombre definitivamente sabía lo que hacía. Toda duda se desvaneció de su mente, Naruto se mordió el pulgar y escribió su nombre completo, además del hombre que consideraba su héroe. Una vez terminado, Jiraiya hizo rodar el pergamino y el sapo desapareció de la vista con una columna de humo. Ahora los sellos manuales son: jabalí, perro, pájaro, mono, oveja, extraen sangre y convocan. Jiraiya hizo una demostración y una rana con una armadura samurái apareció debajo de él. Los ojos de Naruto brillaron una vez más y realizó la misma técnica. Muy bien, hagamos esto, Kuchiyose no Jutsu. Técnica de invocación, una columna de humo se elevó de la mano que golpeó el suelo, la emoción corría por las venas del rubio mientras el humo seguía subiendo, indicando algo grande. La imaginación de Naruto se volvió loca ante las posibilidades mientras el humo lo cubría a él y a Jiraiya, quienes parecían bastante expectantes sobre el efecto posterior del jutsu de Naruto. Tanto el maestro como el alumno estaban al borde de sus asientos, lentamente devorando su atención a medida que la emoción los invadía. ¿Fue esto? ¿Naruto realmente heredó el genio de su padre? ¿Estaba destinado a estar en un pedestal por encima de los demás como alguna vez lo hizo su padre? La emoción que tenía el rubio pronto se transfirió a Jiraiya, pero rápidamente se desvaneció tan pronto como escuchó al rubio maldecir en voz bastante alta. Maldita sea, ¿qué diablos es eso? La atención de Jiraiya se dirigió hacia donde Naruto señalaba y, para su diversión, salió un renacuajo con piernas. Jiraiya no pudo evitar reírse y luego se rió a carcajadas. Oh hombre, habla de exageración. Y estaba pensando que un niño acababa de batir el récord de Yondaime en invocación. Chico, qué equivocado estaba. Sintiéndose frustrado con el resultado, Naruto realizó el Kage Bunshin y aparecieron 4 clones, todos realizando la misma técnica dejándolos untar sangre del pulgar sangrante del original. Oye, chico, no seas demasiado duro contigo mismo, podrías terminar haciendo algo, maricón. Malo. Pronto, Naruto se desplomó en el suelo, el drenaje se sentía increíble en comparación con enviar spam a sus clones. Este jutsu fue duro. Te dije que deberías dejar que tus clones se encarguen del entrenamiento con tu jutsu de viento mientras practicas el Kuchiyose. En los próximos días, Naruto entrenaría con Jiraiya sobre Kuchiyose mientras algunos de sus clones trabajaban para dominar a Tenrin. Para el 5.º día, Tenrin aprendió bien y Naruto dio pasos agigantados inimaginables con Kuchiyose. Pero a pesar de toda su planificación, Jiraiya simplemente no pudo lograr que Naruto extrajera voluntariamente el chakra del Kyuubi. Así que ahora quería probar un enfoque diferente. Para el 5.º día, justo antes de terminar su entrenamiento de invocación, Jiraiya hizo que Naruto esperara en el cañón que se decía que había sido creado por el zorro demonio. Muy bien, ya que no vamos a llegar a ninguna parte con cansarte, intentemos un enfoque diferente, uno en el que simulamos una experiencia de vida o muerte para extraer el chakra del zorro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Preguntó Naruto y Jiraiya sonrió señalando el cañón. Naruto, siendo él, obedeció a Jiraiya, se inclinó y miró hacia el acantilado. Hombre, eso parece muy profundo. Inconscientemente tragó saliva mientras seguía mirando hacia abajo, con el corazón acelerado. Solo quédate ahí, mocoso, deja que el miedo se apodere de ti y. Fue entonces cuando el viejo ermitaño pateó al rubio directo al abismo de abajo. Recuerda que esto es parte del entrenamiento. Si salgo vivo de esta, así que te voy a patear tu culo Tan pronto como Naruto miró hacia abajo y miró fijamente a la oscuridad, su visión y su entorno cambiaron. Podía sentir sus pies mojados y fríos. No había viento en su cara ni en su cabello. Miró hacia abajo y vio agua, hacia arriba y vio oscuridad. A su alrededor todo era oscuro y rojo. Y así aparece. Es bueno tener algunos invitados de vez en cuando. Naruto le dio la espalda y, para su asombro, allí estaba el poderoso Kyuubi, en todo su esplendor de 9 colas, agachado para encontrarse con él, todo detrás de una enorme prisión enjaulada de acero dorado. Hola mocoso, es un placer verte por aquí. Ahora abre esta jaula para que pueda comerte. Kyuubi no Youko, sí, yo, tu prisionero y tu benefactor.
La única razón por la que sigues vivo hasta el día de hoy. Un mechón de una de sus colas se movió sobre la cabeza de la amenazante criatura cuando la expresión de sorpresa de Naruto cambió a una de vacilación. El zorro soltó una risa siniestra y emitió una sonrisa maliciosa, solo sus ojos y sus afilados dientes eran visibles desde detrás de la jaula. Acércate, niño, acércate. Déjame mirarte bien. Una garra monstruosa se hizo notar cuando se estrelló contra la jaula con un sonido metálico audible. El zorro gruñó de rabia mientras miraba al niño que tenía delante, desde más allá de su prisión. El niño sonrió por primera vez al encontrarse con el monstruo. Ni siquiera cerca, idiota. Tu sangre es todo lo que me espera. Anhelo el día en que finalmente pueda obtener mi libertad, tanto es así que cuando llegue el momento, me aseguraré de saborear cada momento mientras siento tus huesos rechinar entre mis dientes. Naruto simplemente hizo caso omiso de esa amenaza, confiado en el sello de Yondaime y le gritó al zorro. No saldrás de aquí pronto. De todos modos, no es como si pudieras hacerlo, así que escucha. Exclamación de cierre. La diatriba del rubio comenzó con un simple señalamiento a sí mismo con el pulgar. Tu culo peludo y apestoso me debe el alquiler, bola de pelo. Estamos atados a este sello, así que si yo muero, tú también mueres, es hora de pagar tu deuda. Tributo y cumple tu parte del trato, quiero mi valor como alcaide, maldita sea. El zorro fulminó con la mirada al chico que tenía delante, su mirada maliciosa se convirtió en una sonrisa entretenida, casi como si le divirtiera la declaración de este joven delincuente. Estaba seguro de que esto era una tontería fuera de lugar, ningún ser podría jamás esperar enfrentarse a una criatura como él desde un punto de vista lógico. Para ser humano, seguro que no te falta coraje al enfrentarte a alguien como yo. Más aún, creo que no es coraje sino mera tontería. Tonto, pero divertido. Métete tus evaluaciones en el trasero, zorro, no estoy aquí para divertirte, estoy aquí para el chakra. Los ojos del zorro se estremecieron ante la simple audacia que este humano había mostrado y gruñó, sutilmente, pero esa mera molestia se convirtió en una sonrisa en su interior al aceptar los términos de negociación del niño. 10% de mi chakra, y eso es todo lo que obtendrás de mí. De todos modos, no es que pueda superar mucho más que eso en este momento, debido al sello. Pero espero con ansias saber cuánto puedes hacer con él. Mestizo. Dijo el zorro mientras giraba la cabeza del rubio y alejaba al chico de su vecindad con un simple empujón de su chakra. Ahora vete contigo y déjame ver tu progreso. Y espera mientras mi poder lentamente devora tu mente. El zorro habló para sí mismo mientras observaba con una expresión que dice que había ganado la mejor mitad del trato. La repentina oleada de poder entró por las venas de Naruto, el chakra se sentía tan caliente como un líquido ardiente y, sin embargo, se sentía tan increíblemente fuerte. No hubo dolor ni lucha. Era simplemente un chakra potente, puro, sin adulterar, embriagador y lleno de adrenalina que sacudía sus entrañas como si estuvieran a punto de estallar. Con un grito, Naruto realizó la secuencia perfecta y oportuna del Kuchiyose no Jutsu, sin un terreno estable donde golpear su mano. Naruto bombeó tanto chakra y poder como pudo en su mano derecha que estaba sangrando y gritó las mismas palabras que ordenaban. La técnica. Kuchiyose no Jutsu, técnica de invocación. El azul se volvió rojo, la ráfaga se detuvo repentinamente y el chakra envolvente brotó de la punta de su dedo. Un gran humo blanco surgió del interior de la fisura. 4 gigantescos apéndices rojos emergieron del humo que aplastaba la tierra irregular a ambos lados y detenía su descenso hacia el abismo de abajo. La criatura gruñó mientras salía humo de su pipa y ajustó su obi azul con su pata delantera derecha y finalmente gritó. Jiraiya, Jiraiya. Jiraiya, no eres una buena excusa para invocar a un pervertido. ¿Dónde en los 9 niveles del infierno estoy? Contéstame. Desde lo alto del acantilado de donde provenía la voz, el Sannin de cabello blanco tenía una gota de sudor en la parte posterior de su cabeza, así como una conclusión escalofriante sobre a quién podría pertenecer esa voz. De todas las citaciones que podrían haber ocurrido, solo tenía que llamar a la más problemática. Algo le dijo a Jiraiya que la mierda estaba a punto de suceder. Muy abajo. Unas horas más tarde, Naruto estaba colgado del hombro de Jiraiya mientras dejaba al niño en el hospital más cercano. Se aseguró de que Naruto fuera registrado y atendido adecuadamente mientras el personal lo atendía. Todas las formas de agotamiento fueron soportadas hoy ya que Naruto casi lo gana todo. Jiraiya no lo podía creer. Naruto estuvo tan cerca de ganar esa apuesta, si tan solo aguantara un segundo después.
El sapo gigantesco en el que estaba sentado solo podía fumar su pipa como le dijo al peliblanco. Debo admitir que el chico tiene agallas. Tiene más en el pecho que en la cabeza, no es lo que esperaba del hijo de ese hombre, pero también me dejó impresionado. Jiraiya miró al sapo gigante con una sonrisa y le preguntó. ¿Todo un hallazgo? No interrogación de cierre. Gamabunta solo pudo asentir. El niño tiene bolas de acero, Jiraiya. Eso es algo que no se ve todos los días. Él puede ser mi discípulo en cualquier momento. Simplemente no le digas que dije eso. Jiraiya se rió entre dientes. ¿Por qué haría eso? Interrogación de cierre. Porque si se entera, se le meterá en la cabeza. Lo mejor es que aprenda un poco más de humildad antes de que lo acepte oficialmente como uno de mis discípulos. Con eso, Gamabunta desapareció en una nube de humo. El día siguiente. Naruto se despertó con los rayos de sol golpeando su rostro. El rubio inmediatamente se sentó e inmediatamente su humor se volvió amargo. Estaba en el hospital una vez más. Odiaba los hospitales, el personal de allí siempre le decía que descansara, lo cual no podía hacer exactamente. Sin mencionar que recientemente esto se convirtió en el escenario de una revelación. Aquí se enteró de que Gaara también tenía un monstruo sellado dentro de él y lo había llamado acertadamente Shukaku. Shikamaru le dijo más tarde después de su encuentro que Shukaku era en realidad el monstruo Tanuki de una cola, muy parecido al Kyuubi. Me pregunto si el Kyuubi también tiene nombre. Pensó el rubio, pero eso fue rápidamente descartado por el monstruo dentro de él. No, y te agradecería que no entrometieras más. Ante esto, Naruto levantó una ceja y sonrió. Entonces tienes un nombre. El rubio sonrió descaradamente cuando el Kyuubi golpeó con sus garras la jaula mientras ésta gruñía y bramaba dentro del sello. Maldijo el día en que Naruto había logrado perfeccionar su mente durante su mandato con Jiraiya del Sannin. No estás en condiciones de exigirme algo así, mestizo, ahora deja el asunto. Naruto simplemente suspiró y le dio la espalda al zorro. Naruto luego se volvió hacia la jaula y dijo en voz alta. Algún día sabré tu nombre. El Kyuubi solo gruñó más profundamente desde el estómago mientras empujaba a su anfitrión de regreso al reino de los vivos. Cuando Naruto se despertó y lo saludó un nuevo día, se dejó una nota cerca de su mesa. Fue a tomar la nota y notó que tenía los brazos envueltos en vendas. El rubio luego centró su atención en la nota dejada en su mesa y la abrió, leyendo el contenido dentro. No hay entrenamiento para los días que quedan por delante, he hecho todo lo que puedo en ese corto periodo de tiempo. Dale el infierno a ese niño, mocoso. Muéstrale tu convicción, Jiraiya. Naruto simplemente sonrió ante la nota dejada por el sabio sapo y sonrió. Esa sonrisa se convirtió en una amplia sonrisa cuando salió de la cama, el dolor y todo el dolor desaparecieron de su cuerpo. Continuará y me gustaría pedir disculpas, en primer lugar, a todos mis lectores. Estoy en la facultad de medicina y el trabajo es exigente. La vida real ha sido desalentadora durante el último año. Ya no podía seguir el ritmo con todas las cosas que me habían entregado. Fui nombrado vicepresidente de Asuntos Externos en el Consejo Estudiantil, imagínate, no soy lo que nadie consideraría un líder según mis estándares, y luego como gran canciller de mi organización aparte de mi escuela, nuevamente, imagínate. A través de todo eso, he estado organizando misiones médicas y quirúrgicas, creando foros tanto para estudiantes de medicina como para médicos autorizados en todo el país, Filipinas, y hablé en nombre de mi escuela en cada ocasión en que había una reunión en las reuniones mensuales. No solo eso. Mi editor de la vida real me ha estado molestando, pero debido a las circunstancias anteriores, no pude encontrar el tiempo. En segundo lugar, pido disculpas por cualquier cosa que haya tenido la oportunidad de cabrear en este sitio. Se podría decir que fue el estrés, la increíble cantidad de responsabilidad que recaía sobre mis hombros. Mis padres están cerca de la edad de jubilación y yo soy el primogénito actor, así que he estado haciendo algunos trabajos ocasionales para mis padres solo para hacer la vida de mi padre. Empresa algo estable y reparte problemas a diestro y siniestro, dentro y fuera de la empresa. No podía simplemente desperdiciar el arduo trabajo que mi propio padre había creado. Él pasó de ser hijo de un pescador a establecer su propia empresa y darme la oportunidad de estar donde estoy ahora. En pocas palabras, tuve que crecer y aceptar mis responsabilidades de buena gana. Bueno, crecer más como yo lo digo, tengo 24 años y pago todas mis cuentas por mi cuenta y vivo solo en un departamento mientras estudio. Considere otra complicación que odiaría admitir. Sufrí depresión durante medio año.
Un amigo se mudó de nuestra ciudad natal y trabajó en otro país. Él era y sigue siendo mi mejor amigo, aunque nuestra conexión no continuó en cuanto a lo que nos gustaría. Él es un marinero y yo quería quedarme para ser médico, aparte de mis padres y hermanos, él fue quizás una de las pocas líneas de apoyo que tuve cuando éramos más jóvenes, así que verlo irse definitivamente me puso melancólico. Otra era que acababa de salir de una relación muy tumultuosa y mala con esta chica durante tanto tiempo. Ella rompió conmigo después de que la sorprendí haciendo trampa. Lo sé, llámame estúpido por tener que aguantarla, pero no pude evitarlo, me tomó un tiempo porque no podía albergar ningún rencor en absoluto, porque no soy ese tipo de persona. Es extraño al principio ver el mundo de manera diferente después de todo. Durante esta pausa sin precedentes, perdí a seres queridos. Un tío divertido y una tía amorosa, un amigo debido a las drogas y peleas que terminaron amargamente entre amigos. Fue absolutamente devastador y me llevó a través de todo tipo de mecanismos de afrontamiento. Recurrí al alcohol, a fumar marihuana y cigarrillos. No era un imbécil furioso al que se le había acortado el temperamento y lo desahogaba con las personas cercanas a mí, no era suicida, pero bien podría haberlo sido. Hice una introspección y me encontré en una especie de crepúsculo. Ahora veo a mis viejos amigos con sus propios hijos, que tienen trabajos y continúan con su vida cotidiana. Al escribir estas líneas me encontré haciendo cosas que he estado haciendo durante la mayor parte de mi vida y escribir ha sido la forma de escapar del estrés de la vida por un momento. A todos los adolescentes que no pueden esperar a crecer, valoren su juventud, solo sale una vez. No te juntes con personas que no te valorarían como persona, sino con aquellas personas que disfrutarían de tu compañía en un lugar pequeño, bebiendo y compartiendo historias. No te preocupes demasiado por tu futuro, vendrá y con él, las responsabilidades que conlleva como adultos. He disfrutado la vida hasta este momento y todavía lo hago. Aunque he perdido muchas cosas, hubo otras que llenaron el vacío. El mundo es un lugar duro, pero tengo gente que puede experimentarlo conmigo y estoy feliz por eso. Este es el tipo Aireaget, todavía estoy aquí, tratando de vivir mi vida y haciendo lo que más amo, escribir. No he terminado de ninguna manera y definitivamente no he salido todavía. Seguiré todo el tiempo que quiera. Bien, el autor despotrica sobre volvamos al negocio. Esto es algo que he estado pensando durante un tiempo. Quería una evolución de caracterización algo realista para todo el elenco joven de Naruto y principalmente alrededor de ellos y principalmente del personaje principal. Quiero que su personaje evolucione maravillosamente desde un niño ingenuo hasta un adolescente maduro que afecte a quienes lo rodean y principalmente a su clase de posgrado, en particular, Sasuke, Hinata, Shikamaru y Sakura. Realmente creo que puedo lograrlo con esto. No es solo Naruto quien crecerá a medida que avance la historia, definitivamente los demás están en mi mente. Y creo que estoy lista para salir de mi zona de confort y probar suerte en el romance. No quiero ser evasivo y no me gusta arrastrar cosas para devorar mis pensamientos y complacerme hasta el punto de volverme loco. Esta es mi respuesta a toda la mierda que he estado tratando de evitar desde que intenté escribir y ser parte de este sitio. La inspiración me ha golpeado y me ha vuelto a golpear fuerte. Prepárese para una gran cantidad de actualizaciones para la segunda quincena de diciembre y probablemente en febrero. Así que por ahora, lee y revisa y dime qué piensas. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.